Cómo manifestar, el secreto que Neville Goddard reveló sobre el tiempo. ¿Qué pasaría si te dijera que aquello que tanto deseas ya está en camino hacia ti, en este mismo instante, mientras escuchas estas palabras? No como una fantasía, no como una frase bonita para sentirte mejor por un momento, sino como algo que, según una de las enseñanzas más influyentes sobre manifestación del siglo pasado, ya ocurrió en el momento exacto en que lo decidiste. Suena difícil de creer, sobre todo si llevas tiempo esperando algo que todavía no llega, ese trabajo, esa relación, esa versión de tu vida que sientes que mereces pero que sigue sintiéndose lejana. Y quiero ser honesto contigo desde el principio, esto no es una fórmula mágica, ni una técnica secreta que te promete que en 3 minutos vas a manifestar exactamente lo que deseas. Si has visto contenido sobre manifestación antes, probablemente ya conoces ese patrón. Alguien te cuenta una técnica ultra específica, te comparte una anécdota asombrosa de algo que apareció en su vida en cuestión de horas, y termina diciéndote que si a ti no te ha funcionado, es porque no creíste lo suficiente o no lo intentaste con la fe adecuada. Ese enfoque, aunque parte de una intención genuina, deja a mucha gente atrapada en un ciclo agotador de duda y autoexigencia, revisando cada señal, contando los días, preguntándose constantemente qué están haciendo mal. Hoy quiero proponerte algo completamente distinto, inspirado en las enseñanzas de Neville Goddard, uno de los autores más influyentes del siglo XX dentro de este tipo de filosofía. Goddard sostenía, en términos generales, que asumir internamente un estado como ya cumplido, vivir desde el sentimiento de que ese deseo ya es una realidad, en lugar de desde la carencia de no tenerlo todavía, es lo que realmente activa el proceso de manifestación, más allá de cualquier técnica específica. Tomando esa idea como punto de partida, quiero explicarte por qué, en el fondo, toda manifestación es instantánea, aunque el resultado que esperas tarde días, semanas o incluso meses en aparecer frente a tus ojos. No como una promesa vacía, sino como una forma real de aliviar la ansiedad que tantas veces acompaña el proceso de crear conscientemente tu vida. Porque una vez que entiendes esto, algo cambia por completo, dejas de preguntarte angustiosamente por qué todavía no llega, y empiezas a preguntarte, con mucha más calma, ¿qué paso tengo frente a mí, ahora mismo, en este camino que ya se está formando? A lo largo de este recorrido vamos a hablar de algo que yo llamo el puente invisible, ese tramo de sucesos, personas y circunstancias que se acomodan, muchas veces sin que tú lo notes, entre el momento en que decides algo y el momento en que ese algo se manifiesta frente a ti. Vamos a explorar por qué ese puente siempre se construye de inmediato, aunque cruzarlo tome su tiempo. Y vamos a acompañar este recorrido con historias reales de personas comunes, ejercicios prácticos y reflexiones que espero te ayuden a soltar, de una vez por todas, la ansiedad del cuándo, y reemplazarla por una confianza mucho más tranquila en el cómo. Ponte cómodo. Respira. Y démosle espacio a esta reflexión, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que te relacionas con cada uno de tus deseos a partir de hoy. Antes de continuar, quiero darte la bienvenida a Minutos para el Alma. Un lugar donde, por unos minutos, dejamos de correr para volver a encontrarnos con nosotros mismos. Si estas reflexiones resuenan contigo, te invito a suscribirte y a acompañarnos en este viaje. Ahora, continuemos. Capítulo 1. ¿Qué es realmente manifestar? No importa si le llamas manifestación, ley de atracción, ley de la asunción o creación consciente. En el fondo, todo se reduce a 2 movimientos muy simples. El primero es establecer una intención. Esa intención puede tomar la forma que sea, un pensamiento sostenido, una afirmación repetida, una visualización antes de dormir, una imagen que armas en tu mente de cómo te gustaría que fuera tu vida. La técnica específica, honestamente, importa mucho menos de lo que se suele creer. Lo que realmente importa es que exista, en algún momento, una decisión clara sobre lo que deseas experimentar. El segundo movimiento, y este es el que casi nadie explica con suficiente detalle, es permitir. Permitir que la vida, el universo,
tu propia mente subconsciente, llámalo como prefieras, organice el camino más directo para que esa intención llegue a ti, de una forma que probablemente ni siquiera podrías haber imaginado con tu mente consciente. La mayoría de las personas se quedan atrapadas únicamente en el primer movimiento. Repiten afirmaciones, visualizan con detalle, arman tableros de sueños, y luego pasan el resto del día controlando obsesivamente cada señal, cada indicio, preguntándose constantemente: ¿ya está pasando? ¿Todavía no? ¿Lo hice bien? Ese control constante, paradójicamente, es lo que más interfiere con el segundo movimiento, el de permitir. Capítulo 2. ¿Quién fue Neville Goddard y su idea sobre el tiempo? Antes de seguir avanzando, vale la pena detenerse un momento en la figura que inspira esta reflexión. Neville Goddard fue un escritor y conferencista nacido en Barbados a principios del siglo XX, que dedicó buena parte de su vida a enseñar sobre el poder de la imaginación humana como herramienta de creación consciente. Sus enseñanzas, difundidas principalmente a través de charlas y libros durante las décadas de los años 40, 50 y 60, siguen siendo estudiadas y citadas hoy en día dentro del mundo de la manifestación y el desarrollo personal. Una de las ideas centrales que Goddard sostenía, en términos generales, es que el tiempo, tal como lo experimentamos habitualmente, no funciona de la manera lineal y rígida que solemos asumir. Según su enseñanza, cuando una persona logra asumir genuinamente, en su imaginación y en su sentir interno, que un deseo ya está cumplido, esa asunción interna reorganiza de inmediato las condiciones necesarias para que ese deseo se manifieste en el mundo físico, aunque el tiempo cronológico que tome para volverse visible pueda variar. Esta idea, llevada a la reflexión que estamos construyendo hoy, es precisamente el fundamento de lo que llamamos el puente invisible, la comprensión de que el proceso interno de manifestación, esa reorganización de tu estado, tu percepción y tu apertura hacia lo que deseas ocurre en un instante, mientras que su expresión visible en tu vida cotidiana sigue un ritmo distinto, propio de las circunstancias del mundo físico. No te voy a pedir que aceptes esta idea del tiempo de manera literal o científica, como tampoco lo haría con ninguna otra enseñanza espiritual. Te invito, más bien, a explorarla como una lente útil, una manera distinta de relacionarte con la espera, con la incertidumbre, y con la confianza de que aquello que ya sientes como cierto internamente, tarde o temprano, encuentra su camino hacia tu realidad exterior. Capítulo 3. El puente invisible. Quiero presentarte una imagen que, espero, te acompañe durante el resto de este video. Piensa en la distancia entre donde estás ahora y aquello que deseas manifestar como un puente. No un puente físico y visible, sino uno invisible, formado por una secuencia de personas, decisiones, encuentros y circunstancias que necesitan acomodarse en cierto orden para que tú puedas cruzar de un lado al otro. Tú no puedes ver ese puente completo desde donde estás parado. Nadie puede. Solo alcanzas a ver el primer paso, quizás el segundo. El resto se va revelando a medida que avanzas. Y aquí está la clave que quiero que te lleves de este capítulo: el tiempo que toma que ese puente aparezca frente a ti físicamente puede variar, a veces toma días, a veces meses. Pero el tiempo que toma que ese puente se forme, en el plano de las posibilidades, es siempre inmediato. En el instante mismo en que estableces una intención clara, la estructura completa de ese puente ya existe, aunque tú todavía no la percibas. Lo que sigue después, cruzar ese puente, encontrarte con cada una de las personas y circunstancias que lo componen, es lo que sí toma tiempo cronológico. Pero la formación del camino en sí, la posibilidad misma de que exista una ruta hacia lo que deseas, ocurre de inmediato. Esto cambia por completo la pregunta que la mayoría de las personas se hacen. En lugar de preguntarte cuándo va a llegar, la pregunta más útil se convierte en qué paso tengo frente a mí ahora mismo, aunque no entienda todavía hacia dónde me lleva. Capítulo 4. Porque el puente siempre se forma de inmediato. Alguien podría preguntarse, con toda razón, ¿por qué habría de ser así? ¿Por qué la estructura del camino se formaría de inmediato si el resultado final tarda en llegar?
La respuesta tiene que ver con la naturaleza misma de una decisión clara. Cuando estableces, con genuina claridad, que deseas algo, no estás simplemente lanzando un deseo al aire de manera pasiva. Estás, en cierto sentido, reorganizando tu propia atención, tu propia energía, tu disposición a notar ciertas oportunidades y no otras. Esa reorganización interna, que ocurre en el instante mismo de la decisión, es lo que empieza a activar, casi como una reacción en cadena, la aparición de las circunstancias externas correspondientes. Piensa en cómo funciona esto a un nivel mucho más simple y cotidiano. Cuando decides que quieres comprarte un auto de cierto modelo y color, de pronto empiezas a notarlo en la calle por todas partes. Ese auto siempre estuvo ahí, circulando con la misma frecuencia de siempre. Lo que cambió fue tu atención, que ahora está sintonizada para notarlo. Algo similar, aunque mucho más profundo, ocurre con tus intenciones más importantes, en el momento en que decides con claridad, tu percepción, tu disposición a actuar, tu apertura hacia ciertas conversaciones y oportunidades, se reorganiza de inmediato. Ese reordenamiento interno inmediato es, en el fondo, el verdadero puente. Lo que después se manifiesta en el mundo físico es simplemente el reflejo, con su propio tiempo natural, de ese reordenamiento que ya ocurrió. Capítulo 5. La historia de Valentina. Valentina atravesaba una etapa de bastante desgaste emocional. No podía identificar exactamente qué le pasaba, pero sentía que necesitaba hablar con alguien que la entendiera desde un lugar distinto al de la terapia convencional, que ya conocía bien y que le había ayudado en otros momentos de su vida. Sentía que buscaba algo más parecido a un acompañamiento energético, aunque ella misma no tenía muy claro qué significaba eso exactamente. Intentó buscarlo por internet, escribiendo combinaciones de palabras como sanación energética junto al nombre de su ciudad. Los resultados eran muchos, pero ninguno le generaba confianza real. Sentía que elegir a alguien así, a través de una pantalla, sin ninguna referencia personal, era casi como jugar a la lotería. Después de un rato de búsqueda infructuosa, decidió soltar el tema. No de forma resignada, sino con una especie de confianza tranquila. Cuando tenga que aparecer la persona correcta, va a aparecer, y probablemente no será buscándola yo misma en internet. Ese fin de semana, una amiga la invitó a un taller de respiración consciente que se realizaba en un estudio pequeño cerca de su casa. Valentina no tenía planes de ir originalmente, pero decidió acompañar a su amiga casi por compromiso social. Al llegar, la persona que organizaba el taller le comentó que el cupo estaba lleno, pero que había espacio en una segunda sesión que abriría justo después, si le interesaba esperar. Valentina, sin mucho que perder, decidió quedarse. En esa segunda sesión, terminó sentada junto a una mujer con la que, al salir, empezó una conversación casual sobre la experiencia que acababan de vivir. Lo que en un principio parecía una charla sin mayor trascendencia, se fue profundizando. Hablaron sobre procesos personales, sobre búsquedas espirituales, sobre momentos difíciles que ambas habían atravesado recientemente. Al despedirse, la mujer le mencionó, casi de pasada, que ella formaba parte de un pequeño círculo de acompañamiento energético que se reunía una vez al mes y que la próxima sesión sería la semana siguiente. Le preguntó si le interesaría asistir. Valentina sintió, en ese momento, algo parecido a la certeza. Eso era exactamente lo que había estado buscando, sin haberlo encontrado a través de ninguna búsqueda directa. Lo interesante, mirando hacia atrás, no fue solamente el resultado, sino todo el camino que tuvo que recorrer para llegar a él, la decisión de acompañar a su amiga sin muchas ganas, el cupo lleno que la llevó a una segunda sesión, la persona específica con la que terminó sentada, la conversación que fluyó de forma natural. Ninguno de esos pasos, vistos por separado, parecía tener relación directa con lo que ella buscaba. Pero juntos, formaron exactamente el camino que necesitaba. Capítulo 6. El papel de las otras personas en tu puente. Algo que vale la pena detenerse a observar es el papel que juegan otras personas en la construcción de tu puente invisible. Muchas veces,
la pieza clave que conecta un paso con el siguiente no es una casualidad abstracta, sino un encuentro concreto con alguien que, sin saberlo del todo, termina siendo parte fundamental de tu proceso. Esto genera una pregunta interesante: si tu puente depende, en parte, de que otras personas jueguen ciertos roles en tu historia, ¿significa eso que estás manipulando su libre albedrío para que actúen a tu favor? La respuesta, desde esta forma de entender el proceso, es más matizada de lo que parece a primera vista. No se trata de forzar a nadie a hacer algo en contra de su propia voluntad o inclinación natural. Se trata, más bien, de que existen múltiples personas en el mundo que, en un momento dado, sienten un impulso genuino, una curiosidad natural, un deseo propio de conectar, ayudar o compartir algo contigo, sin que eso les cueste nada de su propio camino. Cuando revisas historias como la de Valentina, notarás que la mujer del taller de respiración no hizo nada forzado ni extraño, simplemente sintió un impulso genuino de invitarla a tomar algo que ella misma describió después como poco habitual en su forma de ser. Ese tipo de impulsos, pequeños y aparentemente insignificantes, son con frecuencia los ladrillos con los que se construye el puente invisible. Tu tarea no es identificar de antemano quién jugará ese papel en tu historia, sino permanecer abierto y receptivo cuando la vida te presente esos encuentros, por casuales que parezcan al principio. Capítulo 7. ¿Qué hacer con la duda? Es natural que, después de escuchar una historia como la de Valentina, surjan preguntas legítimas. ¿Cómo se sabe si uno está realmente en el camino correcto? ¿Qué pasa si uno tiene creencias limitantes que están bloqueando el proceso? ¿Qué pasa si uno da un paso equivocado? Desde la experiencia de muchas personas que han trabajado conscientemente con este proceso, hay una señal bastante confiable: cuando no estás obsesionado con controlar cada detalle de cómo algo va a suceder, generalmente estás en el camino correcto. La duda excesiva, el querer verificar constantemente si cada paso que das cuenta o no para tu objetivo, suele ser precisamente lo que interrumpe el flujo natural del proceso. Cuando te encuentras constantemente preguntándote si estás o no en el camino correcto, lo que en realidad suele estar ocurriendo es que el miedo o la inseguridad han tomado el control de la situación. Y ese estado de duda constante tiende a generar dos reacciones comunes: quedarte paralizado, sin avanzar por miedo a equivocarte, o retroceder hacia lo conocido, aunque ya no te sirva, solo por la falsa sensación de seguridad que ofrece lo familiar. La invitación, entonces, no es eliminar la duda por completo. Eso sería poco realista para la mayoría de las personas. La invitación es aprender a seguir avanzando incluso en presencia de la duda, entendiendo que el siguiente paso frente a ti no siempre tiene que verse relacionado, de forma obvia, con lo que estás buscando. Muchas veces, los pasos más importantes de este proceso son los que menos parecido tienen, a simple vista, con el destino final. Capítulo 8. El poder del presente. Si tuviera que resumir en una sola idea la manera más efectiva de acompañar este proceso, sería esta: vivir plenamente en el momento presente. Sé que esta frase se ha repetido tanto, en tantos contextos distintos, que corre el riesgo de sonar hueca o cliché. Pero quiero pedirte que la escuches de nuevo, con atención renovada, porque aquí está buena parte de la clave práctica de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Cuando tu atención está completamente absorbida en lo que estás haciendo en este instante, sin dividirla constantemente entre el presente y la ansiedad por el futuro, le estás dando espacio a algo mucho más amplio que tu mente consciente para que organice, detrás de escena, las circunstancias necesarias para que tu intención se manifieste. Tu mente consciente, por más brillante que sea, simplemente no tiene la capacidad de calcular ni orquestar toda la secuencia de encuentros y coincidencias necesarias para llevarte de un punto a otro. Esa tarea le corresponde a algo más grande: tu propia intuición profunda, tu conexión con la vida misma, o como prefieras nombrarlo. Cuando revisas, en retrospectiva, los momentos en que algo importante se manifestó en tu vida, es muy probable que descubras un patrón. Casi siempre ocurrió cuando estabas absorbido en otra cosa, enfocado en tu trabajo, disfrutando una conversación, concentrado en una actividad que te gustaba,
y no en el instante en que estabas obsesivamente pensando en cómo conseguir lo que deseabas. Ese patrón no es casualidad. Es, precisamente, la evidencia de que el estado de presencia genuina es el terreno más fértil para que el puente invisible termine de construirse y revelarse ante ti. Capítulo 9. La historia de Tomás. Tomás llevaba más de un año buscando un cambio en su vida laboral. Sentía que su trabajo actual, aunque estable, ya no lo desafiaba ni lo entusiasmaba como antes. Había enviado decenas de solicitudes a distintas empresas, había preparado entrevistas, había ajustado su currículum una y otra vez. Cada rechazo, o cada silencio sin respuesta, le generaba más frustración, y esa frustración empezaba a convertirse en una especie de desesperación silenciosa que, sin que él lo notara del todo, lo acompañaba en cada nueva postulación. Después de varios meses de este ciclo agotador, decidió tomarse un descanso de la búsqueda activa. No porque hubiera perdido el deseo de cambiar, sino porque sentía que necesitaba, literalmente, dejar de forzar la situación. Durante ese tiempo, retomó una vieja afición que tenía abandonada desde hacía años, la fotografía. Empezó a salir los fines de semana simplemente a caminar y tomar fotos, sin ninguna meta profesional detrás de esa actividad, solo por el placer genuino de hacerlo. En una de esas caminatas, coincidió con otro fotógrafo aficionado que tomaba fotos en el mismo parque. Empezaron a conversar sobre técnica, sobre equipos, sobre los lugares favoritos de cada uno para fotografiar. Con el paso de las semanas, esas coincidencias casuales en el parque se convirtieron en una amistad genuina. En una de esas conversaciones, casi de forma incidental, Tomás mencionó su descontento con su trabajo actual y el tipo de proyectos que le gustaría estar haciendo. Su nuevo amigo, que trabajaba en una empresa completamente distinta a las que Tomás había estado postulando, le comentó que en su equipo estaban buscando a alguien con exactamente ese perfil, y que él mismo podía recomendarlo directamente. Tomás terminó consiguiendo ese puesto, uno que ni siquiera figuraba en las plataformas de empleo donde había estado buscando durante meses. Lo que más le sorprendió, al mirar hacia atrás, fue notar que el cambio no llegó cuando estaba más desesperado por encontrarlo, sino precisamente cuando había soltado la búsqueda forzada y había vuelto a ocuparse de algo que disfrutaba genuinamente, sin ninguna expectativa oculta detrás. Capítulo 10. La historia de Ricardo. Ricardo atravesaba una etapa de bastante tensión financiera. Tenía una deuda que le generaba estrés constante y sentía que sin importar cuánto trabajara, el dinero nunca alcanzaba a cubrir lo que necesitaba. Esa sensación de escasez constante lo llevaba a revisar sus finanzas de manera obsesiva, casi con miedo, cada vez que un nuevo gasto inesperado aparecía en su camino. Un día, después de leer sobre estos temas, decidió intentar algo distinto. En lugar de enfocarse constantemente en la deuda y en la falta, empezó a practicar, cada mañana, un breve momento de gratitud consciente por lo que sí tenía, por pequeño que fuera. No lo hacía esperando un resultado mágico inmediato, sino simplemente porque sentía que necesitaba un respiro mental de tanta tensión acumulada. Con el paso de las semanas, sin ningún plan estratégico detrás, empezó a notar pequeñas oportunidades que antes quizás habría pasado por alto, un cliente antiguo que lo contactó para un proyecto extra que no esperaba, un familiar que le ofreció, sin que él lo pidiera, ayudarlo temporalmente con parte de un gasto urgente, una oportunidad laboral que surgió a través de una conversación casual con un antiguo compañero de estudios. Ninguno de estos eventos, por separado, resolvió su situación financiera de un día para otro. Pero juntos, uno tras otro, fueron aliviando gradualmente la presión que sentía, hasta que, varios meses después, notó que su situación económica se había estabilizado de una manera que, viéndola en retrospectiva, no podía atribuir a un solo golpe de suerte, sino a una acumulación de pequeñas coincidencias que fueron apareciendo justo cuando las necesitaba. Lo que Ricardo identificó como el cambio real no fue ninguna técnica financiera específica, sino el cambio en su estado interior, pasar de la obsesión ansiosa por la falta a una atención más calmada, aunque realista,
sobre lo que sí tenía y lo que sí estaba funcionando. Capítulo 11. Soltar el cómo. Una de las trampas más comunes en este proceso es quedarse atrapado tratando de descifrar exactamente cómo va a llegar aquello que deseas. La mente humana, por naturaleza, busca certeza y control. Y cuando no encuentra una ruta clara y lógica hacia su objetivo, tiende a generar ansiedad, a repasar obsesivamente las mismas opciones conocidas, a descartar posibilidades simplemente porque no encajan con lo que ya conoce. El problema de intentar controlar el cómo es que, casi siempre, tu mente consciente solo puede imaginar caminos basados en lo que ya conoces, en tu experiencia previa, en las opciones que ya has visto funcionar para ti o para otras personas. Pero el puente invisible, muchas veces, se construye a través de caminos que jamás habrías podido anticipar por ti mismo, precisamente porque están fuera del rango de lo que tu mente consciente conoce como posible. Soltar el cómo no significa quedarte pasivo, sin hacer nada, esperando que las cosas caigan del cielo sin ningún esfuerzo de tu parte. Significa, más bien, seguir tomando acción sobre lo que tienes frente a ti en cada momento, sin exigirte que esa acción tenga que verse, de forma obvia y directa, conectada con tu objetivo final. A veces la acción inspirada se ve como avanzar directamente hacia lo que quieres. Y otras veces, como en el caso de Tomás, se ve simplemente como retomar una afición olvidada, sin ninguna intención estratégica detrás. Capítulo 12. Las creencias que bloquean el camino. No sería honesto de mi parte hablarte de este proceso sin mencionar el papel que juegan las creencias limitantes. Porque, aunque el puente invisible se forma de inmediato en el momento en que estableces una intención clara, existen ciertos patrones internos que pueden dificultar tu capacidad de reconocer y caminar por ese puente cuando se presenta frente a ti. Una creencia limitante común es pensar que uno no merece recibir aquello que desea con relativa facilidad, que todo en la vida debe costar un esfuerzo desproporcionado para ser válido. Otra es la desconfianza generalizada hacia las señales sutiles de la vida, descartando coincidencias significativas como simples casualidades sin importancia. Y otra más, quizás la más común de todas, es la impaciencia, la necesidad de que las cosas sucedan dentro de un plazo específico que la propia mente ha determinado como razonable, sin considerar que el tiempo natural de las cosas no siempre coincide con nuestras expectativas. Trabajar con estas creencias no requiere, necesariamente, resolverlas por completo antes de poder avanzar. Muchas veces, el simple acto de reconocerlas, de nombrarlas cuando aparecen, es suficiente para reducir su poder sobre tus decisiones cotidianas. La próxima vez que sientas resistencia frente a una oportunidad que se presenta de forma inesperada, o desconfianza frente a una coincidencia que se siente significativa, date un momento para preguntarte, ¿esto que estoy sintiendo es una intuición genuina, o es simplemente una creencia antigua tratando de mantenerme en lo conocido? Punto. Capítulo 13. La historia de Renata. Renata había pasado por varias relaciones que terminaron de forma dolorosa, y con el tiempo había desarrollado una creencia muy arraigada, que el amor genuino y sano simplemente no era para ella, que siempre terminaría trayendo el mismo tipo de vínculo desgastante. Después de su última ruptura, decidió tomarse un tiempo prolongado sin buscar activamente una nueva relación, no por resignación, sino porque sentía la necesidad genuina de sanar y de entender qué patrones estaba repitiendo. Durante ese tiempo, se dedicó a actividades que la conectaban con ella misma, retomó clases de baile que había dejado años atrás, empezó a escribir un diario personal, se permitió simplemente disfrutar de su propia compañía sin la urgencia constante de encontrar a alguien. En algún momento de ese proceso, notó que su forma de hablarse a sí misma había cambiado, dejó de repetirse la frase siempre me pasa lo mismo y empezó, casi sin proponérselo de forma consciente, a sentir una calma genuina respecto a su vida amorosa, sin necesidad de que nada externo hubiera cambiado todavía. Un día, en su clase de baile, se sumó un nuevo integrante al grupo. La conexión no fue instantánea ni dramática, como suele mostrarse en las historias más románticas. Fue, más bien,
algo que se construyó lentamente, a través de varias semanas de coincidir en la misma clase, de conversaciones breves antes y después de cada sesión, de una familiaridad que fue creciendo sin ninguna prisa. Con el tiempo, esa relación se convirtió en algo mucho más significativo, y con una cualidad completamente distinta a las relaciones anteriores de Renata, más calmada, más recíproca, menos desgastante. Lo que Renata identificó, al reflexionar sobre este proceso, fue que el cambio externo no llegó primero. Lo que llegó primero fue el cambio en su propio estado interior, en la forma en que se relacionaba consigo misma y en la creencia que sostenía sobre lo que merecía. El puente hacia esa nueva relación, sostiene ella, empezó a construirse mucho antes de conocer a esa persona específica, en el momento en que decidió sanar su relación consigo misma primero. Capítulo 14. Acción inspirada versus acción forzada. Es importante distinguir entre dos tipos de acción que, a simple vista, pueden parecer similares, pero que en realidad provienen de lugares muy distintos dentro de ti. La primera es la acción inspirada, ese impulso que surge de manera relativamente natural, sin una carga excesiva de ansiedad detrás, aunque a veces te saque de tu zona de comodidad. La segunda es la acción forzada, ese esfuerzo que nace desde el miedo, desde la necesidad urgente de controlar un resultado, desde la desesperación de que las cosas sucedan de una manera específica y dentro de un plazo determinado. La acción inspirada, aunque a veces implique esfuerzo real, suele sentirse más ligera, incluso cuando es desafiante. La acción forzada, en cambio, suele sentirse pesada, ansiosa, como si estuvieras empujando algo cuesta arriba que se resiste constantemente a moverse. No siempre es sencillo distinguir entre ambas en el momento, especialmente cuando la ansiedad es intensa, pero con práctica y honestidad contigo mismo, empiezas a reconocer la diferencia en la calidad de la energía que acompaña cada tipo de acción. Una pregunta útil para diferenciarlas es preguntarte, ¿estoy haciendo esto porque genuinamente se siente correcto en este momento, o lo estoy haciendo porque tengo miedo de que si no lo hago, nunca voy a conseguir lo que quiero? La acción inspirada rara vez nace del miedo. Nace, más bien, de una curiosidad genuina, de una intuición que te empuja suavemente hacia adelante, incluso si no entiendes completamente hacia dónde te está llevando. Capítulo 15. La historia de Camila. Camila soñaba desde hacía años con mudarse a otra ciudad, un lugar donde sentía que podría reinventar su vida por completo. Sin embargo, cada vez que se acercaba a tomar la decisión, aparecía un obstáculo, la falta de ahorro suficiente, el miedo a dejar su círculo social conocido, la incertidumbre de no saber exactamente cómo conseguiría trabajo en ese nuevo lugar. Durante mucho tiempo, ese sueño se quedó guardado como una idea lejana, casi como una fantasía que revisitaba de vez en cuando sin darle mayor seriedad. Un cambio sutil ocurrió cuando decidió, sin ningún plan concreto todavía, empezar a hablar de ese deseo en voz alta con más frecuencia, en lugar de guardarlo solamente para sí misma. Lo mencionaba en conversaciones casuales con amigos, con compañeros de trabajo, incluso con conocidos que veía ocasionalmente. No lo hacía con ninguna intención estratégica particular, simplemente sentía que nombrarlo en voz alta le daba una sensación de realidad que antes no tenía. En una de esas conversaciones casuales, un excompañero de universidad, al que no veía desde hacía tiempo, le comentó que la empresa donde trabajaba, ubicada justamente en la ciudad que ella soñaba, estaba buscando personal con un perfil similar al de ella, y que además ofrecían apoyo para la reubicación. Camila nunca había considerado esa empresa específica, ni siquiera sabía que tenía presencia en esa ciudad. Ese único comentario, surgido de una conversación que en apariencia no tenía ninguna relación directa con su búsqueda activa de trabajo, terminó siendo la pieza que le faltaba para finalmente dar el paso. Lo que Camila reflexionó después fue que, durante todo el tiempo en que guardó su deseo en silencio, sin compartirlo, ese deseo permaneció como una posibilidad aislada, sin ningún puente visible hacia su realización. Fue el simple acto de nombrarlo, de compartirlo abiertamente sin ninguna expectativa específica,
lo que empezó a activar conexiones que ella jamás hubiera podido anticipar por sí misma. Capítulo 16. La historia de Mauricio. Mauricio llevaba años posponiendo la idea de estudiar algo que realmente le apasionaba, convencido de que ya era demasiado tarde para hacer un cambio de carrera a su edad. Cada vez que consideraba la posibilidad, su mente encontraba una razón para descartarla: el tiempo que tomaría, el dinero que costaría, lo que pensarían las personas de su entorno al verlo empezar de cero en un campo completamente distinto al que había ejercido durante más de una década. Un día, después de leer sobre la idea de asumir un estado como ya cumplido, decidió hacer un ejercicio simple. En lugar de repetirse constantemente "algún día me gustaría estudiar esto", empezó a imaginarse, con detalle y de forma regular antes de dormir, como si ya estuviera cursando esos estudios, sintiendo la misma satisfacción que imaginaba sentiría en ese futuro. No hacía nada más al respecto, ningún trámite, ninguna investigación activa sobre programas o universidades. Simplemente sostenía, internamente, esa sensación de estar ya viviendo esa realidad. Semanas después, en una reunión familiar, un pariente lejano al que casi no veía mencionó, casi de pasada, que trabajaba dando clases en una institución que ofrecía justamente el tipo de programa que Mauricio llevaba años considerando, con modalidades flexibles pensadas para personas que ya trabajaban de tiempo completo. Le ofreció acompañarlo en el proceso de inscripción si le interesaba. Mauricio, que no había mencionado su deseo a esa persona en particular, sintió que la coincidencia era demasiado específica para ignorarla. Terminó inscribiéndose semanas después, con un acompañamiento que jamás hubiera conseguido investigando por su cuenta. Lo que él mismo describió después fue que, en el momento en que dejó de vivir desde la carencia de algún día y empezó a sostener internamente la sensación de que ese cambio ya era parte de su realidad, el camino externo que lo llevaría hasta ahí ya se había puesto en marcha, aunque él todavía no pudiera verlo. Capítulo 17. Preguntas que suelen surgir. A lo largo de este recorrido, es probable que te hayan surgido algunas dudas razonables que vale la pena abordar directamente. La primera es: ¿esto significa que si algo malo me pasa, es porque yo lo manifesté con mis pensamientos? Esta es una interpretación extrema y, honestamente, poco útil de estas ideas. Existen circunstancias genuinamente fuera de tu control, y reducir cualquier experiencia dolorosa a una manifestación mal dirigida puede convertirse en una forma sutil de culpar a quien ya está atravesando una dificultad real. Lo que hemos hablado hoy aplica principalmente a la parte de tu vida donde sí tienes capacidad real de intención y elección consciente, no a cada evento que ocurre en el mundo. La segunda pregunta común es: ¿necesito dejar de esforzarme por completo y simplemente esperar a que las cosas lleguen solas? Tampoco es así. Soltar el control excesivo sobre el cómo no significa abandonar la acción. Significa tomar acción desde un lugar más calmado, más receptivo, en lugar de una acción desesperada que nace del miedo a que las cosas no sucedan. El puente invisible necesita que tú sigas caminando, simplemente no necesita que calcules cada paso con precisión absoluta antes de darlo. Capítulo 18. Reconocer las señales del camino. A medida que empiezas a prestar más atención a este proceso, es natural que quieras identificar señales claras de que efectivamente estás avanzando por el puente correcto. Aunque no existe una fórmula exacta, hay ciertos patrones que muchas personas describen de manera consistente. Uno de ellos es una sensación de sincronía, encuentros, conversaciones o información que parecen aparecer justo en el momento en que los necesitas, sin que los hayas buscado de forma directa. Otro es una sensación de fluidez relativa, aunque el camino puede implicar esfuerzo real, no se siente como una lucha constante contra la resistencia, sino más bien como ir avanzando, paso a paso, con cierta naturalidad. Y otro más es una calma interior que, aunque no elimina por completo la incertidumbre sobre el resultado final, sí te permite sostenerte sin caer en la desesperación constante. Es importante aclarar que la ausencia de estas señales no significa necesariamente que estés haciendo algo mal.
A veces el puente atraviesa etapas que se sienten más lentas o menos evidentes, y eso también forma parte del proceso natural. La invitación no es buscar obsesivamente estas señales como prueba de que estás en el camino correcto, sino simplemente notarlas cuando aparecen, con gratitud, sin convertir su ausencia en motivo de angustia. Capítulo 19. Tu estado interior como punto de partida. Si has escuchado hasta aquí, probablemente ya intuyes hacia dónde apunta esta reflexión. Todo lo que hemos hablado, en el fondo, regresa una y otra vez a la importancia de tu estado interior como punto de partida real de cualquier proceso de manifestación consciente. No se trata de lo que sucede afuera, de las circunstancias externas que rodean tu vida en este momento. Se trata, casi siempre, de tu estado interior, la calidad de tus pensamientos habituales, el nivel de confianza o desconfianza con el que te relacionas con la vida, la capacidad que tienes de sostener calma incluso cuando el resultado externo todavía no es visible. Esto no significa ignorar o negar las circunstancias externas difíciles, sería poco realista y hasta un poco irresponsable sugerir eso. Significa, más bien, reconocer que tu relación interna con esas circunstancias, cómo las interpretas, qué historia te cuentas sobre ellas, cuánta confianza sostienes a pesar de ellas, influye de manera profunda en la calidad del camino que se despliega frente a ti a partir de ahora. Capítulo 20. Un ejercicio para practicar esta semana. Quiero proponerte un ejercicio sencillo, que puedes empezar a practicar desde hoy mismo, sin necesidad de ninguna herramienta especial. Elige una intención clara, algo que genuinamente desees experimentar en tu vida. Dedica algunos minutos, en algún momento tranquilo de tu día, a sostener esa intención con claridad, ya sea a través de una afirmación simple, una breve visualización o simplemente una decisión consciente y silenciosa. Después de ese momento, suelta conscientemente cualquier necesidad de controlar cómo o cuándo va a manifestarse esa intención. Continúa con tu día con toda la normalidad posible, prestando atención genuina a lo que tienes frente a ti en cada momento, sin revisar constantemente si ya está pasando algo relacionado con tu intención. Durante los próximos días, mantente atento, con curiosidad más que con ansiedad, a cualquier oportunidad, conversación o circunstancia que se presente de forma inesperada, aunque en un primer momento no parezca tener relación evidente con lo que pediste. Permítete seguir esos impulsos, aunque no logres entender completamente hacia dónde te llevan. Este ejercicio, sostenido con constancia y paciencia, es en esencia una forma práctica de empezar a caminar conscientemente sobre tu propio puente invisible. Capítulo 21. Vivir desde el sentimiento cumplido. Hay una distinción que vale la pena profundizar un poco más, porque es, en el fondo, el corazón práctico de todo lo que hemos hablado hasta ahora, la diferencia entre desear algo desde la carencia, y asumir ese algo desde el sentimiento de que ya es real. Desear desde la carencia se siente, casi siempre, como una tensión constante, pensar en lo que quieres pero, al mismo tiempo, sentir profundamente su ausencia, su falta, la distancia que todavía existe entre tú y ese deseo. Ese estado, sostenido de forma prolongada, tiende a reforzar precisamente la sensación de carencia, porque tu atención y tu energía están constantemente enfocadas en lo que no tienes. Asumir desde el sentimiento cumplido es distinto. No se trata de fingir o de engañarte a ti mismo pretendiendo que algo ya ocurrió cuando claramente no ha sucedido en el plano físico. Se trata, más bien, de permitirte sentir, aunque sea por breves momentos sostenidos con regularidad, la misma emoción que sentirías si ese deseo ya fuera parte de tu vida. La gratitud que sentirías, la tranquilidad, la alegría genuina. Ese ejercicio, practicado con constancia, va reorganizando poco a poco tu estado interior habitual, y como ya hemos visto a lo largo de este recorrido, tu estado interior es precisamente el punto de partida real de todo lo que después se manifiesta en tu vida exterior. No hace falta que este ejercicio ocupe horas de tu día. Bastan unos minutos, en un momento de calma, antes de dormir o al despertar, para sostener esa sensación con la mayor naturalidad posible, sin forzarla, sin ansiedad, simplemente permitiéndote sentir por un momento lo que se sentiría tener ya aquello que deseas.
Capítulo 22. ¿Qué hacer cuando sientes que nada avanza? Es completamente normal atravesar periodos donde sientes que, a pesar de tus intenciones claras y tus mejores esfuerzos, nada parece estar avanzando. En esos momentos, es fácil caer en la desesperanza, o incluso empezar a dudar de todo este proceso en su totalidad. Antes de llegar a esa conclusión, vale la pena hacer una pausa honesta y preguntarte algunas cosas. ¿Estás realmente soltando el control, o sigues, de forma sutil, tratando de forzar un resultado específico dentro de un plazo determinado? ¿Estás prestando atención genuina a las oportunidades que se presentan frente a ti, aunque no parezcan directamente relacionadas con tu objetivo, o las estás descartando automáticamente por no encajar con lo que esperabas? ¿Existe alguna creencia limitante, quizás no del todo consciente, que podría estar generando resistencia en este proceso? También es importante recordar que algunos puentes son, simplemente, más largos que otros. No todos los procesos de manifestación siguen el mismo ritmo, y comparar tu proceso con el de otra persona, o con una historia particular que escuchaste, rara vez resulta útil. A veces la paciencia genuina, sostenida con confianza en lugar de resignación, es en sí misma parte necesaria del camino. Capítulo 23. El papel de la gratitud en el proceso. Quiero dedicar un espacio breve a hablar de la gratitud, porque aunque suena como un concepto sencillo, casi trillado dentro del mundo del crecimiento personal, cumple una función muy concreta dentro de todo este proceso. La gratitud, practicada de forma genuina y no como una fórmula mecánica, tiene el efecto de recordarle a tu mente que el camino ya está funcionando, aunque el resultado final todavía no haya llegado por completo. Cuando te detienes a reconocer, con honestidad, los pequeños avances que ya están ocurriendo, una conversación inesperada, una puerta que se abrió aunque fuera pequeña, una sensación de calma que antes no tenías, le estás enviando una señal clara a tu propio estado interior de que el proceso está en marcha. Esa señal, sostenida con el tiempo, refuerza la confianza que necesitas para seguir avanzando por el puente sin caer en la desesperación. La gratitud, en este sentido, no es solamente una práctica agradable o una recomendación genérica de bienestar. Es, dentro de este proceso específico, una herramienta que te ayuda a mantener la atención en lo que sí está avanzando, en lugar de fijarla obsesivamente en lo que todavía no ha llegado. Y como ya hemos hablado, tu atención tiene un papel fundamental en la forma en que percibes, y por lo tanto en la forma en que caminas, tu propio puente invisible. Capítulo 24. Confianza y entrega. Quiero cerrar esta reflexión hablando de dos cualidades que, aunque suenan simples, son profundamente difíciles de sostener en la práctica: la confianza y la entrega. Confiar no significa tener la certeza absoluta de que todo va a salir exactamente como lo imaginaste. Significa, más bien, sostener una disposición interna de apertura hacia lo que sea que la vida decida traerte, incluso si toma una forma distinta a la que originalmente esperabas. La entrega, por su parte, no es sinónimo de pasividad ni de resignación. Es la capacidad de seguir actuando, seguir tomando los pasos que tienes frente a ti, mientras sueltas la necesidad de controlar cada detalle del resultado final. Es una especie de danza entre la acción y la aceptación, entre hacer tu parte y confiar en que el resto se irá acomodando de la manera que más sentido tenga, aunque esa manera todavía no sea visible para ti. Cultivar estas dos cualidades no ocurre de la noche a la mañana. Es una práctica constante, que se fortalece cada vez que decides seguir confiando a pesar de la incertidumbre, cada vez que sueltas el control aunque tu mente te pida aferrarte con más fuerza. Con el tiempo, esta forma de habitar la vida deja de sentirse como un esfuerzo constante y empieza a convertirse, poco a poco, en una manera más natural y tranquila de existir. Capítulo 25. Lo que este proceso realmente te está enseñando. Más allá de si consigues exactamente aquello que estás deseando en este momento, hay algo más profundo que este proceso te va enseñando en el camino, si le prestas suficiente atención. Te enseña a soltar el control sin caer en la pasividad. Te enseña a distinguir entre el miedo disfrazado de urgencia y la intuición genuina que te invita a avanzar con calma.
Te enseña, sobre todo, a confiar en que no todo depende de tu capacidad de calcular y controlar cada variable de tu vida. Esta forma de habitar la existencia, aunque al principio puede sentirse contraintuitiva, especialmente si has pasado buena parte de tu vida creyendo que el esfuerzo y el control constante son la única manera de conseguir lo que deseas, termina siendo, para muchas personas, una manera mucho más liviana y sostenible de caminar por la vida. No porque dejes de esforzarte, sino porque tu esfuerzo deja de estar cargado de la ansiedad constante de tener que resolverlo todo tú solo. Con el tiempo, quienes sostienen esta práctica describen algo similar, una relación distinta con la incertidumbre. La incertidumbre deja de sentirse como una amenaza constante y empieza a sentirse, poco a poco, como un espacio de posibilidad genuina, un terreno fértil donde el puente invisible sigue construyéndose, paso a paso, incluso en los momentos donde tú todavía no puedes verlo con claridad. Capítulo 26, un último recordatorio antes de cerrar. Si en algún momento de tu vida sientes que has perdido la conexión con este proceso, que la ansiedad ha vuelto a tomar el control, o que la impaciencia te ha llevado de nuevo a intentar forzar cada resultado, no lo interpretes como un fracaso definitivo. Es parte natural del camino olvidar y volver a recordar, tensarte y volver a soltar, dudar y volver a confiar. Ninguna persona sostiene un estado de entrega perfecta todo el tiempo, y no hace falta que tú lo hagas tampoco. Lo único que realmente se necesita es la disposición de regresar, una y otra vez, a esa calma interior desde la cual el puente invisible se construye con más facilidad. Cada vez que lo recuerdes, cada vez que decidas soltar un poco más el control, estás, de nuevo, dándole espacio a la vida para que organice, a su manera y a su tiempo, el camino más adecuado hacia aquello que genuinamente deseas. Cierre. Toda manifestación es instantánea, no porque el resultado aparezca de inmediato frente a tus ojos, sino porque en el momento exacto en que estableces una intención clara, el puente invisible que te conecta con esa posibilidad ya comienza a formarse. Lo que sigue después, el tiempo que toma cruzar ese puente, encontrarte con cada persona y circunstancia que lo compone, tiene su propio ritmo natural, distinto al que tu mente ansiosa quisiera imponerle. Tu tarea, en este proceso, nunca fue ver el puente completo desde el principio. Nunca fue calcular cada paso con precisión matemática. Tu tarea, siempre, fue mucho más simple y, al mismo tiempo, más profunda, sostener tu intención con claridad, soltar la necesidad de controlar el cómo, y seguir avanzando, un paso a la vez, incluso cuando ese paso no parezca tener relación evidente con lo que deseas. El resto, como han demostrado tantas historias a lo largo del tiempo, se va acomodando de maneras que muchas veces superan por completo lo que tu mente consciente hubiera podido imaginar por sí sola. Gracias por acompañarnos hoy en Minutos para el Alma. Si estas palabras te hicieron bien, aunque sea un poco, ya cumplieron su propósito. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta entonces, cuídate mucho.